4 entraron, solamente uno salió. Esto sucedió hace unos años. Quizás hayas escuchado rumores si estás en el campus. Algunos incluso circularon en línea. Nadie sabía lo que realmente ocurrió. Porque soy el único que lo sabe y me mantuve en silencio. Por múltiples razones. Ninguna importa ahora. Esto es lo que realmente pasó. Los 4 fuimos seleccionados personalmente para este experimento por el profesor Richardson porque todos habíamos estudiado con él, trabajado para él, en la medida en que alguien puede, ganado su confianza. Dijo que este era diferente. Debíamos mantenerlo en secreto. Quería dar el mínimo de detalles. Todo lo que nos dijo antes de comenzar fue que requería un mes de nuestras vidas y que, si tenía éxito, el sueño nunca más sería una necesidad. Piensen en ello, dijo. De 6 a 8 horas adicionales cada día. Su mes será recuperado antes de que termine el año. Si tenía razón, sin duda ganaría un premio Nobel. Cambiaría el mundo. Nosotros creíamos en él. Dormir se convertiría en un hobby. Imagínenlo. Nos sentimos afortunados de ser parte de ello. Entramos con las mayores esperanzas. Estábamos tan emocionados por un nuevo futuro para la humanidad y para nosotros mismos. Yo fui el único que salió de ese lugar. Semana 1. El profesor Richardson nos llevó al lugar en su furgoneta, explicándonos en el camino lo que debíamos hacer. Para los fines del estudio, se nos pidió permanecer en el complejo, como él lo llamaba. De hecho, estaríamos encerrados, privados de ventanas y wifi. Aparte de aguantar pacientemente, no teníamos que hacer gran cosa. Mi máquina hace todo el trabajo, explicó. Utiliza una compleja mezcla de ondas sonoras para interrumpir los procesos del sueño, apéndices evolutivos de los días anteriores a la civilización. El efecto secundario más inmediato que notarán es que no soñarán. Cualquier otro efecto que notáramos debíamos registrarlo. Estábamos, como él dijo, en territorio inexplorado, así que teníamos que mapear los peligros. La inmensidad del proyecto era lo suficientemente inspiradora. Luego vimos el complejo. El octágono, como se le conocía. Una estructura octogonal de hormigón, construida al final de un laberinto de caminos de tierra en algún lugar de las zonas rurales de Searcy, Arkansas. Nunca he podido encontrarlo de nuevo. El profesor dijo que originalmente estaba destinado a ser una prisión para terroristas, pero fue abandonado y nunca se usó. Es virtualmente impenetrable, invisible para los satélites, pero para nosotros estaba equipado con todas las comodidades que necesitaríamos para un mes de dedicación. No sé si alguno de nosotros esperaba realmente conquistar el sueño. Pensamos, tal vez, que una reducción en la necesidad de dormir podría ser posible. Pasamos una buena parte de los primeros 2 días especulando sobre cómo funciona la máquina con su compleja mezcla de ondas sonoras y si el sueño realmente es un apéndice evolutivo, como el profesor afirmaba. Para el tercer día, con solo 3 o 4 horas de sueño, contrario a sentirnos atontados, estábamos más despiertos y llenos de energía que nunca. Estábamos alerta y listos para debatir estas ideas. Ahí fue cuando la emoción realmente nos golpeó. Realmente lo logró, dijo J.T. J.T. era un tipo grande, de barba rojiza, el tipo de persona que todavía tiene una colección saludable de cartas de Magic. No sabemos eso, dijo James, siempre el escéptico. De hecho, vino de Australia solo para estudiar con Richardson. La máquina podría estar estimulando las glándulas suprarrenales para dosificarnos levemente con adrenalina durante todo el día. Incluso si fuera así, no cambiaría el hecho de que venció al sueño, dije yo. Con nuestro tiempo extra, estábamos leyendo mucho, jugando una cantidad estúpida de Call of Duty y aún teníamos mucho tiempo para sentarnos y debatir. Supongo que tengo que admitir que es jodidamente increíble, dijo James. Todos lo sentíamos. Era casi eufórico. La emoción que sentíamos por ser posiblemente los primeros humanos en vivir sin necesidad de dormir. Técnicamente, todavía necesitábamos unas pocas horas cada noche, pero decidimos juntos que era más por hábito que por necesidad. Luego, en el cuarto día, Don dijo: «Hay algo malo». Don era serio. Muy serio. Escuché que solía ser franciscano. Se notaba. No hablaba mucho y, cuando lo hacía, generalmente valía la pena escucharlo. Esta vez puso en palabras algo que yo había estado sintiendo, pero que supongo que enterré bajo la emoción. ¿Con el experimento o...? Preguntó J.T. No lo sé, dijo. Es una sensación. Esta inquietud constante. Como si esto no estuviera yendo como se supone que debe ir o como si estuviéramos en el lugar equivocado. No, dijo James, creo que es eso, es este lugar. Todos sabíamos que era raro cuando lo vimos por primera vez. Este octágono de hormigón. Pero vivir en él,
Creo que hay algo malo con este lugar. Como si algo terrible hubiera pasado aquí. Entendí que nunca se usó, dije yo. Los gobiernos siempre dicen eso sobre las prisiones de tortura, dijo James. Es más que eso, dijo JT. Yo también lo siento. Al principio pensé que era por la falta de ventanas. Pero no es eso. Creo que son los ángulos. Es como si los ángulos en este edificio no sumaran lo que deberían. ¿Y si todos están muertos afuera?, preguntó Don. James se levantó tan rápido que su silla se cayó al suelo. Deja esa mierda, Don. ¿Por qué dirías eso? Bueno, ¿qué estás diciendo?, pregunté. ¿Que esto es un octágono embrujado? Sí, James, dijo JT. ¿Fue construido sobre un cementerio indio octogonal? Bien, ¿quieren jugar así?, dijo. Puedo jugar. Miren, el espacio que nos rodea se transforma según cómo lo percibimos. Tomen una iglesia. Las personas que van allí la perciben como sagrada. Así que hacen cosas, como dejar sus muletas cuando se fuerzan a caminar, o encender velas, o lo que sea. Estos cambios en el espacio solo aumentan la percepción de santidad e influyen en futuros visitantes para percibirlo de la misma manera y cambiarlo de la misma manera. Los lugares embrujados son iguales. Por una razón u otra, comienzan a ser percibidos como embrujados. Cuanto más se perciben así, más se impregnan de esa cualidad. Incluso si nunca antes has visto el lugar, captas las pistas sutiles, si eres mínimamente sensible. En cierto sentido, es correcto decir que es un lugar embrujado. Es correcto decir que la iglesia es sagrada. Nuestra interacción con ese espacio lo ha convertido en algo más que madera y yeso, o lo que sea. Así que lo que digo es, tal vez algunas cosas sucedieron aquí y las estamos percibiendo. Cosas horribles y sangrientas. Y en ese sentido, sí, es un octágono embrujado. No, dijo Don. Los lugares se consideran sagrados porque una autoridad los transmite a quien quiera escuchar. Al igual que los lugares embrujados, ganan mucho dinero con turistas tontos. Sea lo que sea, dije yo, todos estamos de acuerdo en que algo no se siente bien en nuestra situación. Tal vez sea la máquina. Digamos que lo registramos como un efecto secundario. En ese punto, al menos, todos pudimos estar de acuerdo. No alivió nuestra inquietud, pero lo anotamos. De alguna manera, también acordamos la redacción de inmediato. Sensaciones agudas de que hemos entrado en algo donde no somos bienvenidos. Semana 2. Hicimos nuestro mejor esfuerzo por ignorar estos sentimientos y continuar como lo habíamos estado haciendo. Esos primeros días habían sido algunos de los mejores de nuestras vidas adultas. Pero nunca volvimos a esos tiempos felices. Me di cuenta por entonces cuán corto de vista había sido Richardson al dejarnos allí sin ningún medio para contactar al mundo exterior. Cuando expresé esa opinión, eso es justo lo que estaba pensando, dijo JT. Richardson no es un tipo tonto. ¿Me entiendes? Creo que lo hizo a propósito. ¿Por qué haría eso?, pregunté. Por la ciencia, por supuesto, respondió. Es uno de esos metaestudios, donde nos dicen que es sobre una cosa, pero en realidad es sobre cómo reaccionamos al experimento. Como los experimentos de Milgram. O no es su elección, dijo James. El gobierno lo está obligando a hacerlo. Y esa máquina está diseñada para controlarnos. O algún tipo de culto. Cienciólogos. Esta es una instalación construida por el gobierno, dijo JT, eso tiene sentido. Aunque no la parte de la cienciología. Piensen en esto, empezó James, pero lo interrumpí. Bien, dije, volvamos a la realidad por un segundo. El mejor de los casos, Richardson es solo un idiota que no se preocupa por nuestro bienestar personal. ¿Verdad? Déjalo ya, dijo Don, el que menos esperaba que me regañara. Deja de intentar actuar como el tipo más racional de la habitación. No sabes en qué anda Richardson. Está metido en otras cosas, cosas de las que nunca hablará públicamente. Miré a los otros y vi una confusión similar. ¿De qué estás hablando? He escuchado un poco sobre esto, en realidad, dijo James. Tiene algunas ideas marginales. Digamos que no es el académico respetado que se presenta a sí mismo, dijo Don. He leído algunos de los contenidos que no publica. Él piensa, y cree muy seriamente, que hay algo más, algo aparte de esto, golpeó la mesa. Algo más que cosas materiales. Eso no es completamente extraño, dije con un encogimiento de hombros. Esperaba algo peor. Lo puso de esta manera, continuó Don, ignorándome. Piensen en el comienzo de la existencia. Tenían que haber condiciones tales que la existencia del universo fuera posible. Si el universo no fuera posible,
entonces no podría haber llegado a existir. ¿Eso tiene sentido? Asentimos. Bien, y esas condiciones no pueden ser materiales ni leyes de la materia, ya que esas surgieron con la existencia del universo. Así que, sean lo que sean esas condiciones, tienen que ser algo más que la sustancia básica del universo. ¿Eso tiene sentido? Supongo, dije. Esto no se está convirtiendo en un argumento a favor de Dios, ¿verdad? Negó con la cabeza. Es un argumento a favor de un algo que continúa existiendo. Excepto que ni siquiera podemos decir eso. Porque ideas como algo y existir son desarrolladas para y dentro de la realidad física. Esto es algo prefísico. Algo preexistencia. Lo que sea que permitió que el universo surgiera espontáneamente. ¿Quién sabe qué más ha estado haciendo estos miles de millones de años? Solo hacer esa pregunta ya viola las estipulaciones. Empecé a decir, mi formación en filosofía entrando en juego. Sí, dijo Don. Pero él cree que es la fuente del libre albedrío. Nuestros cerebros lo tocan de alguna manera. Y así cree que puede alcanzarlo, estudiarlo, usarlo. No llegué a leer mucho más que eso. Y si este experimento es algo que no está registrando, agregó James, puede tener que ver con sus intereses más peculiares. Así que, en lugar de eliminar el sueño, ¿está intentando hacernos ver a Dios? Pregunté sarcásticamente. No lo sé, hermano, dijo Don. Solo digo que, si él cree que el cerebro toca otra realidad, este es justo el tipo de experimento que querría hacer para probar su teoría. ¿Crees que tiene esta habitación intervenida? Preguntó JT. Creo que podría estar aquí dentro en algún lugar, dije, sin siquiera pensar en lo que estaba diciendo. Me miraron esperando una explicación y con lo que parecía ser miedo en sus ojos. Extraño que estuviéramos tan asustados de este hombre que admirábamos hace menos de 2 semanas. A veces siento que alguien me observa mientras duermo, expliqué, con la voz empezando a temblar. Al principio pensé que era uno de ustedes. Lo siento especialmente cuando no estoy completamente despierto, pero tampoco dormido. Esos momentos en los que te despiertas unos segundos para ajustar la almohada. Podía sentir, ver y escuchar a alguien parado sobre mí, solo respirando y observando. Y estaba demasiado cerca de la inconsciencia para hacer algo al respecto. Luego simplemente me volvía a dormir. Podía ver el terror llenando los ojos de los demás mientras hablaba. Yo también lo he estado sintiendo, dijo Don, casi en un susurro, como si tuviera miedo de que lo escucharan. Pensé que me estaba volviendo loco. Yo también, dijo James. Hay alguien más aquí, dije. Nos acercamos más, nuestros ojos mirando nerviosamente alrededor de la habitación de hormigón gris. Estábamos sintiendo lo mismo, estoy seguro. Que estábamos atrapados. Atrapados dentro de este horrible edificio con alguien o algo más. Esperen, dijo JT, ¿qué estaría comiendo esta persona? No vemos que nuestra comida desaparezca. No hay forma de salir. Realmente no hay donde esconderse. Tenemos que empezar a ser sensatos. Dejé escapar un suspiro de alivio. Porque tenía razón. Bien, pensemos en esto, dije. Digamos que es otro efecto de la máquina. Fase 2, paranoia. Fase 2, paranoia, dijo Don con un asentimiento. Lo anotamos. Al día siguiente, cuando nos reunimos para desayunar, JT preguntó, ¿han tenido algún sueño? Todos negamos con la cabeza. Richardson acertó con eso, dije. Dijo, ¿sabían que los niños salvajes no sueñan? ¿Cómo lo sabemos? Preguntó James. Nos lo dicen. Los pocos que se socializan. Dicen que soñar es algo que comienza solo después. Cuando tienen lenguaje, permanencia del objeto y todo eso. ¿Y los perros? Pregunté. ¿Cómo perseguir conejos mientras duermen? Respuestas autonómicas. Tal vez el lenguaje y la permanencia del objeto solo afectan la capacidad de recordar sueños, dijo James. Ambos son consistentes con los datos superficiales. La carga de la prueba está en ti para demostrar lo contrario. JT se burló. ¿Cuál es tu punto, de todos modos? Preguntó Don. El punto es, estar sin sueños, ¿creen que es saludable? No creo que sea saludable. Creo que la máquina no está haciendo que no necesitemos dormir, está haciendo que no nos sintamos cansados. Creo que todo esto podría estar sucediendo porque no estamos soñando. No podemos responder realmente, ¿verdad? Dijo James. Los sueños acompañan naturalmente al sueño REM. Así que no tenemos estudios que diferencien entre los efectos de no soñar y de no dormir. O tal vez si estamos soñando, y los sueños simplemente se están yendo a otro lugar, dijo JT. No sabía qué quería decir con eso.
Nadie lo sabía. Pero todos dejamos de hablar y nos dispersamos. Algo al respecto se sentía demasiado cierto. Semana 3. Nuestras reuniones para discusiones teóricas se volvieron cada vez más raras. Tendíamos a aislarnos y nos mirábamos con sospecha. Todavía tenía esas sensaciones de inquietud y de no ser bienvenido todos los días. Y cada noche, la figura parada sobre mí. Ahora dormía aún menos. 1 hora, como máximo. Tan poco sueño que había empezado a atraparlo huyendo. La última vez, estaba lo suficientemente despierto como para ver hacia dónde iba. Es esta esquina particular de mi habitación que siempre me pareció peculiar. Me encontraba mirándola incluso cuando no quería. Es un punto donde los ángulos son extraños. Mis ojos tenían problemas para enfocarlo. La figura se escabulló directamente hacia ese punto y desapareció en él. Cuando desperté por completo, me pregunté si había alucinado todo. Tal vez fase 3, alucinaciones. Fui a esa esquina y la miré de cerca. Olía raro, como trementina. Luego, cuanto más la miraba, más forzaba mis ojos a enfocarse. Estaba seguro de que algo se movía dentro. Y me estaba observando. Escuché un sonido horrible, lleno de odio, proveniente de lo profundo de la esquina. No esperé para entender qué hizo ese ruido. Abandoné esa habitación para siempre. A partir de entonces, tomé todas mis siestas en la biblioteca. Mientras estaba acostado en la biblioteca, escuché a JT hablando con alguien en el pasillo. Le estaba contando sobre los ángulos nuevamente. Dijo que hay más grados en el edificio de los que posiblemente puede haber en una forma cerrada estándar. 2.7488 grados más, dijo. Solo lo suficiente para volverte loco, pero no lo suficiente como para ser obvio. Quienquiera que estuviera hablando dijo algo que no entendí, algo como, esos son los grados de desgarro. La voz estaba distorsionada de alguna manera, así que no estoy seguro. De lo que sí estaba seguro era de que no reconocía esa voz en absoluto. Quienquiera que fuera JT no era uno de nosotros. Puede ser tonto, pero estaba asustado. Me quedé allí, fingiendo estar dormido mientras JT pasaba. Y mientras lo hacía, sentí que alguien o algo entraba en la habitación y se paraba sobre mí. Luego se fue. Después de 1 minuto más o menos de decirme a mí mismo que estaba siendo tonto, fui tras JT. No lo vi por ninguna parte. Me topé con James y él también dijo que no había visto a JT. ¿Has visto o escuchado a alguien que no debería estar aquí? Le pregunté. James me miró con una mezcla de sorpresa y terror. ¿Cómo lo sabías?, preguntó. No se lo he dicho a nadie. ¿Sobre qué? Me dijo que había escuchado a su madre llamándolo. No un sonido débil que confundió con su madre, sino su voz, clara como la mía, llamándolo. Casi le respondió, dijo. Casi. Luego se detuvo. Lleva muerta 1 año, hombre, dijo. Lo que sea que me llamaba, no era mi madre. Vi que temblaba y sus manos estaban apretadas. Le dije que aguantara. Podrían ser alucinaciones auditivas. Yo también había estado escuchando cosas. Un niño llorando. Tan bajo al principio, que pensé que eran las tuberías. Deberíamos convocar una reunión, dijo. Pensé en JT y en lo que había escuchado momentos antes. Solo contémosle a Don, dije. Como un efecto secundario de la máquina, tiene sentido, dijo Don después de que le contamos. Los sonidos no deberían ser audibles. Sin embargo, de alguna manera, nuestros cerebros deben estar captando sus patrones aleatorios e interpretándolos como algo. El cerebro asigna un recuerdo para darle significado al patrón. ¿Crees eso?, pregunté. Ni por un segundo, dijo James. Pero teníamos escasez de explicaciones racionales, y esa era bastante buena. Esperaba que tuviera razón. Unos días después, encontré a James en el gimnasio, golpeando el saco de boxeo. Le pregunté si estaba bien. Me ignoró, así que volví a la sala de lectura. Unos minutos después, estaba detrás de mí. Esa voz que he estado escuchando no es mi madre, dijo. Por supuesto que no, dije. Ya lo habíamos decidido, después de todo. No, quiero decir, no sé qué quiero decir. Es solo que mi madre era una persona amable. Incluso si esta voz intenta sonar como ella, no se parece en nada. No es amable. No es humana. Dejé mi libro y lo miré directamente para ver si hablaba en serio. Lo estaba. Me ha estado contando todo tipo de cosas, dijo. Me preguntó si recuerdas el cobertizo. No pude decir nada ante eso. Estaba sin palabras. Nunca hablé de eso. Por una buena razón. Me tomó años aceptar lo que sucedió. Fue hace mucho tiempo. Estaba jugando detrás de nuestra casa en el bosque,
como solía hacerlo. Me gustaba construir casas en los árboles, aunque fueran una mierda. Me alejé un poco de la propiedad y llegué a un cobertizo. Nunca lo había visto antes. Parecía viejo, eso sí lo recuerdo. Escuché a un niño llorando dentro. Pensando que podría tener un amigo con quien construir casas en los árboles, miré por la ventana. El niño estaba encadenado y había un plato de perro en el suelo. Quería ayudar, pero sabía que estaba invadiendo propiedad privada. Miré a mi alrededor. Fue entonces cuando vi a este hombre, a unos 6 metros en el bosque. Estaba vestido completamente de negro, con ropa anticuada, como de ropa del siglo XIX. Debió haberme estado observando todo el tiempo. Sin expresión. Corrí todo el camino a casa. Estaba tan asustado que no les conté a mis padres hasta que me tocó ir a la cama y tuve que explicar por qué estaba aterrorizado de dormir. Llamaron a la policía de inmediato. Encontraron el cobertizo. Escuché que encontraron las cadenas y el plato. Pero el niño había desaparecido. Siempre me culpé por no ayudar al niño de inmediato. ¿Lo recuerdas?, preguntó James. Sí. Bien, pues ella me ha estado diciendo cómo salir. Lo miré sin decir nada, porque sonaba tan maníaco. Dijo que hay una salida secreta dentro de JT. Solo tenemos que abrirlo para llegar a ella. James, dije, sin saber qué más decir en ese momento. Oh, lo sé, dijo con un trago. Sé que no es verdad. Solo tenía que contárselo a alguien. No sé qué está pasando en este lugar, agregó. Tengo miedo, hombre. Yo también. Teníamos que salir de ese octágono. Semana 4. James y yo empezamos a buscar formas de salir después de eso. Como ya no dormíamos en absoluto, teníamos mucho tiempo para hacerlo. Cada vez que pensábamos que habíamos encontrado algo, era un callejón sin salida. Fue mientras hacíamos esto que vimos a Don parado solo en el pasillo, de espaldas a nosotros. ¿Qué está pasando?, preguntó James. Algo al respecto simplemente parecía extraño. Don, ¿estás bien?, llamé. Se dio la vuelta y, con una sonrisa, nos hizo un gran gesto de despedida. Adiós, chicos, dijo y giró la esquina. Miré a James para ver si estaba pensando lo mismo que yo, que algo malo estaba por suceder, y él ya me estaba mirando. Corrimos tras él. Ya estaba al final del siguiente pasillo, entrando en el ascensor. Don, no. Gritamos y corrimos hacia él, pero las puertas se cerraron antes de que llegáramos. Subió. El problema es que el octágono es un edificio de una sola planta. No hay ascensor. Nunca antes ni después. No sé a dónde fue Don o si lo que creo que vi realmente sucedió. Pero sé que nunca volví a ver a Don. No lo entiendo, dijo James. ¿Qué está pasando? Antes de que pudiéramos tomarnos tiempo para pensarlo, un grupo de personas dobló la esquina y se acercó a nosotros. Creo que deberíamos irnos, dije. ¿Quiénes son?, preguntó. James, vámonos, dije. ¿Por qué están borrosos? No lo sé, pero nos vamos. Agarré su brazo y lo jalé conmigo, luego corrí. Corrí hasta llegar a la cocina y me escondí entre la pared y el refrigerador. Estaba seguro de que James venía detrás de mí. Podía escuchar sus pasos todo el camino. Pero cuando miré, se había ido. Me quedé allí hasta que mi cuerpo ya no pudo soportarlo más. Probablemente unas horas. Cuando salí, vi a alguien mirándome desde la puerta. Me sobresalté tanto que retrocedí contra la pared. Era un niño pequeño. «Hola», dije. Luego escuché gritos. El niño había desaparecido. Más gritos. No podía simplemente dejar a alguien en peligro. No otra vez. Corrí hacia los gritos, asustado por lo que podría estar pasándole a James. Escuché un grito nuevamente, pero este se ahogó. Venía de la habitación de JT. Desearía entonces, y todavía deseo no haber abierto esa puerta. James estaba allí. Había abierto a JT y estaba hurgando en sus entrañas. La expresión de shock y agonía estaba congelada en el rostro de JT. ¿Qué hiciste?, pregunté. Tengo que salir, dijo James mientras revolvía los intestinos de JT. Retrocedí fuera de la habitación. No sabía qué más hacer. Solo tenía que encontrar un lugar para esconderme hasta que Richardson pudiera sacarnos de allí. Una vez que estuve fuera de la habitación, escuché a James decir, «¿Mamá?», y luego, «Oh no», y luego gritó. Corrí de vuelta. James había desaparecido. La puerta de la habitación no había dejado mi vista. No había forma de que hubiera salido. Pero se había ido. Y un humo negro y nocivo salía del abdomen de JT. Olía a neumáticos quemados. Volví a la cocina. Encontré un suministro de velas.
Derretí un poco de cera en toallas de papel. Y me tapé los oídos con ellas. Luego me acurruqué en una esquina, con los ojos cerrados, y esperé a que llegara el sueño. Esperé mucho tiempo, pero finalmente llegó. Cuando desperté, el profesor Richardson me estaba sacudiendo. Ya había sacado las toallas de papel de mis oídos. Pensé que había llegado temprano. Más tarde supe que había estado dormido durante varios días. Me preguntó a dónde habían ido los demás. Le conté todo lo que entendía. Intenté llevarlo al cuerpo de JT, pero había desaparecido. Ni rastro de sangre. Me llevó a un hospital después de eso para asegurarse de que estaba bien. Yo pagaré la cuenta, dijo. Además, puedes olvidarte de tus préstamos estudiantiles. ¿Así es como es? Pregunté. Los puse en peligro, dijo. Así que sí, te lo has ganado. Si te mantienes callado. Le dije que no podía callarme, por lo que les había pasado a los demás. ¿No crees que esas cosas realmente sucedieron, verdad? ¿Todas las leyes del universo físico se suspenderían solo para ustedes 4? No, esos fueron sueños despiertos. No se suponía que soñaran en absoluto. Pensé que lo había compensado. La máquina necesita ajustes. Eso es ciencia. Los demás están bien. Estarán escondidos por un tiempo, hasta que publique los resultados. Por favor, haz lo mismo. Quería creerle. Siempre me he considerado una persona racional. Simplemente no le creí. Sí, todo podría haber sido un sueño. Esa sería la explicación más simple. Pero no fue un sueño. Intenté encontrar a los demás. Nunca pude. No creo que estén bien en absoluto. Intenté contarle a la policía, pero querían pruebas. Ni siquiera pude mostrarles el octágono. James, JT, Don, si están por ahí y leen esto, déjenme saber que están bien. Y a todos los demás, déjenme decirles lo que pienso. Creo que el profesor Richardson tenía razón sobre una cosa. El sueño realmente es algo que evolucionamos para protegernos. Excepto, no de las criaturas que vagan por los bosques por la noche. Nos protege de algo mucho peor, algo que nos rodea. No es obsoleto en absoluto. Den gracias a lo que sea en lo que crean por tener sueño y por soñar.